Tiene la palabra don Manuel Joaquín Salamanca López de la Complutense. Dale al F5. Eso. Gracias. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer el esfuerzo que ha realizado la dirección de estas jornadas para que pueda estar entre todos ustedes hoy. En especial a Miguel Calleja por, como digo, haber mediado, sobre todo para que pueda estar cuanto menos a última hora de la mañana, toda vez que después por la tarde tendré que marcharme, ¿no? También no quiero pasar esta oportunidad de, bueno, para mí decir que es un placer y un honor compartir mesa con don Manuel Romero Tallafigo, precursor, uno de los precursores de la temática que vamos a abordar, la diplomática no solamente municipal, sino la diplomática moderna y contemporánea, ¿no? Dicho esto, vamos a comenzar con un esbozo. Básicamente ese trabajo va a ser un esbozo, simplemente eso. De los otros documentos, el expediente municipal moderno. Será un esbozo la exposición y será un esbozo el trabajo final resultante que se publicará. Básicamente voy a hacer una relación de la justificación, metodología y algunas pequeñas, diseminadas conclusiones, ¿no? El por qué. ¿Por qué la necesidad o el interés de traerles hoy este tema, ¿no? Traigo a colación unas palabras de Mariano García Ruy Pérez, de su ya, no iba a decir vieja, pero no tan reciente obra Tipología Documental Municipal, publicada en el año 2002. En esta obra, Mariano García Ruy Pérez, ya conocen ustedes, director del Archivo Municipal de Toledo, él nos argumentará que la mayoría de los trabajos realizados hasta la fecha por paleógrafos y diplomatistas se centran básicamente en ese periodo entre el siglo XIII al XVI. Y sobre todo, pues, como digo, centrados en unidades documentales simples, lo que él denomina esas cartas del concejo, ¿no? También no se dejan pasar por alto, lógicamente, es uno de los graneros donde más uno va a buscar o que más se trabaja. También los registros de actas de sesiones, los famosos libros de acuerdos o libros de actas. Lógicamente, en cualquier archivo va a sobreabundar no tanto en las unidades documentales simples, sino en las unidades documentales compuestas, ¿no? El famoso expedientes, entre otros tantos, ¿no? ¿Quiénes están trabajando hoy día? Entre otros, por supuesto, compañeros presentes y ausentes aquí hoy, en esta documentación, como digo, moderna. Sobre todo está trabajándose más a nivel archivístico, pero claro, identificando series documentales, ¿no? Y aún así, esos trabajos se han centrado o vienen desde la época de la Guerra Civil hasta nuestros días, ¿no? Por lo que hay un vacío desde época de la Guerra Civil hacia atrás, ¿no? Y ese vacío es interesante, no solamente a nivel documental, sino también procedimental. Creemos que, lógicamente, ya veremos el procedimiento, la génesis, es algo a tener en cuenta, ¿no? Lógicamente, luego traeré el porqué de Madrid, el porqué de elegir un municipio, el porqué de elegir unas fechas, un arco temporal, lo veremos luego. Como digo, es un boceto centrado, un trabajo de campo centrado en una casuística particular para intentar tener unos resultados más o menos factibles o creíbles, ¿no? Pues elegimos Madrid. ¿Por qué Madrid? Además, porque uno vive ahí. Porque, bueno, como bien saben, desde el año 1561, capital del reino con Felipe II, ratificada por Felipe III en el año 1606, y ahí se aunan lo que es una ciudad normal, cualquiera, con la condición de corte, villa y corte. Lógicamente, esa doble condición de villa y corte se va a plasmar en la documentación, y también se va a traducir en los procedimientos. Y algo interesante que se va a ver plasmado en los testimonios escritos va a ser la tutela del monarca, la tutela del rey en esa gestión administrativa de la ciudad, ¿no? Que va a conferir a esa documentación y a esos procedimientos de una idiosincrasia particular. Tenemos un lugar, municipio, Madrid, circunscribimos, vamos bajando, Fernando VI, arco temporal. Aquí traigo a colación las palabras de la profesora Margarita Gómez Gómez, que nos dice: igualmente se reconoce que la complejidad administrativa e institucional iniciada ya en la Baja Edad Media y acrecentada sin cesar en la Edad Moderna favoreció el propio crecimiento documental y complicó en sobremanera el proceso hasta entonces seguido en la génesis y la expedición documental.
Ante tales evidencias, el diplomatista debe enfrentarse a la documentación con una mentalidad renovada y partir de la premisa, a mi juicio fundamental, de que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, necesariamente va a tener unos resultados muy limitados. Es imposible, ya le hemos dicho, ser exhaustivo, y ello nos obliga necesariamente a seleccionar una parte muy concreta de un todo inabarcable. Así, por ejemplo, podremos estudiar documentos producidos durante el reinado de un monarca concreto y conservados en uno o varios archivos concretos, etc. Ya tenemos nuestro monarca, ya tenemos a nuestro Fernando VI. ¿Por qué Fernando VI y no otro? Porque ciertamente Fernando VI es un monarca que nos atrae por el arco temporal, un reinado corto, del 1746 al año 1759, abarcable, inscrito en un siglo también interesante, todavía desconocido, como es el XVIII, y a mediados, muy desconocido, porque queda mucho por hacer, sobre todo en el apartado municipal, a mediados del siglo XVIII, y que básicamente ya comienza a ser un puente de esa modernidad y lo contemporáneo que va a estar por venir, ¿no? El procedimiento, vamos avanzando, la génesis. Yo voy a utilizar más la palabra procedimiento que la génesis, ¿no? Si nos adentramos en lo que es la vía administrativa o la vía de expediente, como también se le conoce, pues todos sabemos que actualmente, por norma, se conforma de una serie de fases que se reducen a tipología marco habitual, a la iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución, más los actos de recursos obligados, ¿no?, en muchos casos. No obstante, según la finalidad que vayamos a perseguir, vamos a ver que cada una de esas fases va a requerir la adopción o cumplimiento de una serie de requisitos o de actuaciones. Lógicamente, esos requisitos que vamos cumpliendo van haciéndonos avanzar en las fases y llegamos a nuestra meta final, ¿no?, como tal. Lógicamente, esos requisitos que se van cumpliendo, esas actuaciones, se traducen también en documentos, ¿no? Sabemos bien que habría un alto grado de normalización en esta época, también en la anterior, de esos procedimientos como tal, aunque lógicamente podían ser modificados. No voy a entrar aquí porque tengo poco tiempo, en la publicación lo verán. ¿Cuáles eran los motivos de poderse ver alterada ese procedimiento normalizado, ¿no? Sí que es cierto que ese procedimiento normalizado, lógicamente, no está escrito, en la mayoría de los casos, no está puesto por escrito. Era un procedimiento sometido a lo consuetudinario, a la costumbre, y que escribano tras escribano, funcionario tras funcionario, se lo iba pasando unos a otros, ¿no? Eso llevaba a ocasiones, por lo menos en Madrid, en las que podían darse lugar a dudas razonables de cómo actuar, ¿no?, ante alguna reclamación, etcétera. Y ahí encontramos a regidores que tienen un cargo de una comisión, de tantas que había en aquel momento, y esos regidores bajan al archivo y se convierten en investigadores y reconstruyen el procedimiento para nosotros, ¿no? Y una suerte cuando uno se puede encontrar algo así, ¿no? Siguiente paso, documento o los documentos. Bueno, en el marco de la diplomática tradicional, básicamente centrada en este documento medieval, sabemos que esa génesis, no voy a decir nada que ustedes no sepan, lógicamente, esa génesis es una concatenación de etapas y que básicamente, en teoría, finaliza con la expedición de ese diploma stricto sensu o cuanto más con la entrega o la comunicación, ¿no?, de ese escrito. Ciertamente, pues analizamos las fórmulas que comprende ese documento, etc. Lógicamente, en el documento moderno, los textos no están sueltos, forman parte de un conjunto y como tal deben entenderse, ¿no? Aún así, esa idea de grupo de documentos tampoco es una idea que nos va a bastar para entender lo que es la génesis o el procedimiento administrativo. Sobre todo, a nivel de entender ese expediente. Dos cuestiones, ¿no? Dos cuestiones. Como digo, retrotraigo a las palabras de Margarita Gómez Gómez cuando nos dice que todo es inabarcable. Ciertamente, por motivos de economías de tiempo, hay unos documentos que suelen dejarse de lado, ¿no? O no se llegan a investigar 100%. Esos testimonios que se presentan
con las peticiones, súplicas y demás, ¿no? Los documentos que son presentados por los interesados, de forma voluntaria o no tan voluntaria, porque se les requieran, ¿no? Como tal. Un caso, documentos que son interesantes, llamativos y de todo tipo, pues, como pueden comprender. También es interesante, por ejemplo, un caso de trabajo, nombramientos oficiales. ¿Qué sucede cuando se nombra un oficial? Lógicamente, uno puede pensar que la génesis finaliza con ese diploma, ese título que se le concede, en el que tenemos el título de nombramiento. Ciertamente la génesis puede ser que está finalizada ahí, o que se comunique a esa persona ese título de nombramiento, pero el procedimiento continúa. ¿Y continúa por qué? Por esto que tenemos aquí. Hay que pagar la media nata, hay que jurar el cargo, hay que entregar fianzas u otros requisitos necesarios para llegar a que ese título se convierta en válido. Y esas actuaciones, esos requisitos se convierten en documentos. Y esos documentos forman parte de nuestro expediente también, ¿no? Para ir finalizando, solamente un esbozo de un caso particular, lógicamente hay que seguir trabajando en ello. La tradición, la traditio, ¿qué nos hemos encontrado por ahora? ¿Qué podemos llegar a categorizar por ahora? Nos encontramos, lógicamente, esos borradores, esos originales, que hay unos casos que son originales múltiples, los borradores también tienen ese formato, lógicamente. Nos encontramos las copias simples, en muchos casos confundidas con la minuta, excepto cuando aparece esa palabra que nos salva, que dice copia. Tenemos copias autenticadas, que por ejemplo en nuestro caso tenemos copias de índole administrativo. Dividimos o categorizamos entre copias públicas o las certificaciones. Básicamente esas copias públicas vamos a encontrarnos una fórmula que hemos denominado de conformidad, es copia del original, concuerda con su original, a veces solamente aparece eso. U otras veces lo extienden más y lo que denominamos declaración de conformidad, pues por ejemplo, pues aparece una cláusula fedataria, que no es permanente la presencia, la corroboratio y la fecha. Lógicamente va a estar suscrita por el escribano, pero nada más que eso, no hay ningún signo notarial. No quiere decir que no sean escribanos, de hecho tenían que pasar una prueba para estar ahí, pero nunca van, o por lo menos yo por ahora no me he encontrado en ningún caso que en documentos oficiales o administrativos tengan ese signo, ¿no? Y luego tenemos las certificaciones, que tampoco llaman mucho más la atención de lo que todos conocemos, ¿no? Quizás el grupo más interesante, con esto finalizo, pueden ser esas copias de naturaleza notarial, ¿no? Por ejemplo, encontramos los traslados, hablamos de traslados públicos, por ejemplo, van a ser similares a las copias públicas, solamente que en este caso sí que aparece el signo del notario. Tenemos los traslados certificados, aquí quizás de los más curiosos, los más interesantes. Ya el profesor Real Díaz hacía mención de ellos en su ya obra indiana, ¿no? Clásica. Y era interesante ver cómo esos traslados certificados aparece ese texto, esa coletilla final que los contemporáneos denominaban comprobación. Una comprobación que va a dar bastante juego, ¿no? Como tal, avalando a esa persona, a ese escribano, ¿no? Tenemos fesotestimonios, no voy a entrar mucho más de lo que es una fe de testimonio, porque todos sabemos lo que son. Y por último, encontramos esas copias, también denominadas copias notariales, en la que básicamente vemos que se translitera el texto del original de manera sucesiva al asentamiento en el libro de protocolos, ¿no? Incluyendo esa fórmula final. Yo, por ejemplo, un ejemplo tipo, yo el dicho Francisco Blas Domínguez, escribano del Rey nuestro Señor, y del número de esta villa presente fui y en fe de ello lo signé y firmé. Documentos sueltos que se presentaban como prueba y que vemos que al unísono, en todos los casos que hemos consultado, al unísono de la expedición al libro de protocolos ya se estaba entregando en el ayuntamiento para cumplir un requisito, ¿no? Sobre todo tipo de fianzas, obligaciones, etc. Gracias.